Inmediatamente recuerdo que le tomé la presión arterial, estaba normal y tomé una inyección que tenía y se la coloqué en la vena. Y empezó a ceder el dolor 2 horas después, pero una vez se dio el dolor, Mónica quedó con visión borrosa. A partir de ese momento. Ajá, en a ambos partir ojos. de ese momento, en ambos ojos. Esto fue hace 3 meses y desde ahí empezó este largo caminar en cosas muy dolorosas. Entonces, ante la preocupación de esta visión borrosa continua y persistente, empecé a pensar que no hubiera nada dentro del cerebro de Moni y hice contactos para que le hicieran a Mónica una resonancia magnética cerebral. Perdón, antes de eso, nosotros fuimos a una revisión con el oftalmólogo, porque en principio dijimos, si no hay ningún problema en la parte cerebral, vamos a mirar en la parte de los ojos qué es lo que está sucediendo. Me revisaron en el centro médico y encontraron que el problema no era absolutamente nada en mis ojos, que mis ojos estaban completamente normal. Y ahora se estarán preguntando ustedes por qué sé un poquito de esto. Yo soy médico en mi país, ejercí medicina durante 13 años en la parte clínica. El Centro Médico de Houston es una de los centros, si no el centro en el mundo de los más adelantados en tecnología, y la parte de oftalmología es indudablemente una de las especialidades más avanzadas. Entonces salimos así, otra vez con la visión borrosa, y a seguir con esa situación hasta que vino después, 6 semanas después, es decir, hace 1 mes y medio, empezó Mónica a presentar unos síntomas nuevos. Fue que un día llegué y me empezó a decir que estaba orinando más de la cuenta, y pues lo primero que se le viene a uno a la cabeza cuando uno está orinando más de la cuenta, está con un poquito de sed, es pensar en diabetes. Entonces dije, bueno, vamos a hacer unos exámenes de sangre. Fuimos a una clínica. Esos exámenes salieron al día siguiente completamente normal, pero Mónica seguía con las molestias. Esa misma noche, cuando salieron los exámenes normales, hablamos con mi esposo y él me decía, quiero que te vea un médico internista. Cuando llegamos donde el médico internista, le mostramos los exámenes, él dijo, bueno, esto no es la diabetes que se estaba pensando, tengo algunas sospechas, me mandó algunos exámenes de sangre, y esa misma noche empecé a orinar constantemente. Orinaba cada 5 minutos y orinaba cantidades bastante grandes, más o menos lo proporcional a un vaso completo que nosotros nos tomamos de líquido. Y mi esposo me explicaba la parte de la orina normal en una persona normalmente orina al día 2.5 litros, y yo empecé constantemente a orinar y a orinar y a orinar, y por supuesto era muchísimo más que eso. Aquí es donde esta historia se pone muy complicada personalmente para mí, por tener ese antecedente de ser médico, por tener esa experiencia médica. El solo pensar y ver a mi esposa orinando ese volumen diario de casi 12 litros. Es muy simple tan solo imaginarse para cualquiera que así no tenga experiencia en salud, que si usted orina esa cantidad, usted se puede deshidratar y se puede morir. Orinaba 8 onzas cada 5 a 7 minutos, porque los medíamos con el reloj, y tenía que reponer esa cantidad cada 5 a 8 minutos. Afortunadamente el cuerpo se lo recibía y lo toleraba y lo tomaba, y podía volver a repetirlo a los 6 minutos, volver a tomar. Estaba con sed constante, todo el tiempo con sed, y quería tomar y tomar y tomar líquidos, y como que no me saciaba la sed. Entonces empiezan minutos y días de angustia, porque viene toda la complicación médica. Mónica fue evaluada por médicos muy experimentados. El internista inicial que hace los exámenes, él pensó que este era un cuadro de una enfermedad que se llama diabetes insípida, y aunque la palabra se llama diabetes insípida, no tiene nada que ver con la famosa diabetes que todos conocemos, que es azúcar en la sangre. Esto es otra enfermedad, es una enfermedad en el cerebro. Se llama así, pero realmente es una enfermedad donde el cerebro deja de producir una hormona que se produce adentro del cerebro, que es la que controla los líquidos del cuerpo, le dice al cuerpo retenga los líquidos. Si esa hormona no trabaja por alguna razón, el cuerpo no tiene la orden, luego el cuerpo empieza a botar los líquidos. Yo sé médicamente que ella podía perder unas sustancias que hay en la sangre que se llaman sodio, potasio, una cantidad de sustancias,
que regula muchas cosas, cómo funciona el corazón, cómo funcionan los riñones y muchos órganos vitales que si ella los perdía a esa velocidad que estaba perdiendo, podía descuadrarle cualquier órgano de estos y rápidamente convertir un problema de estos en una cosa muy seria. El especialista internista decide pasar el caso, él dice yo llego hasta aquí, esto es una enfermedad que no es muy usual, esto lo tiene que ver un subespecialista. Entonces nos manda donde un endocrinólogo, vamos y visitamos a este endocrinólogo. Estoy hablando ya 4 o 5 días después, 4 o 5 días muy difíciles porque en este tiempo Mónica no podía hacer los quehaceres, era una cosa de cada 5 o 6 minutos, era una cosa supremamente desgastante. Para mí también, igualmente cuando empiezo a vivir esto, la parte laboral yo casi que paré en un 80-90% mi trabajo, no volví a asistir porque no podía dejar a Mónica sola. Yo sabía que podía ocurrir cualquier cosa inesperada en algún momento, sabía que había que hacer exámenes y sobre todo el diagnóstico no era claro todavía. Simultáneo a, como les habíamos dicho antes, tenemos 2 niños pequeños, entonces haciendo todas las cosas solos aquí, sin ayuda, sin personas de pronto para apoyar en esta parte, nosotros nos empezamos como a angustiar, a desesperar. Esto que les estamos contando de que tenía que ir constantemente al baño, esto fue por 14 días, 14 largos días, donde yo tenía que hacerlo sumado a todo con los niños, porque ellos no paran en sus necesidades. Ahí nos sentimos bastante débiles. Yo me sentía bastante débil. Mi esposo, por lo mismo de su condición médica, tenía bastantes cosas que pasaban por su cabeza. Él me las transmitía a mí y esta parte se fue haciendo cada vez más y más y más complicado. No sé, yo empiezo en ese momento empiezo a conectar gente muy experimentada, especialistas y subespecialistas en toda parte, especialmente obviamente aquí en Estados Unidos, pero incluso en mi país y gente de mi país especialista y subespecialista que se la pongo al tanto del caso. Empiezan a hacer exámenes desde radiografías simples a Mónica para buscar si no hubiera un tumor, por ejemplo, en los pulmones que estuviera mandando algo hacia allá, hasta exámenes. Vuelve a pedir una resonancia cerebral, pero ahorita ya no de todo el cerebro, sino de una parte específica del cerebro donde se produce la hormona. Llevamos 10 días sin dormir, podríamos decirlo literalmente, porque en la noche Mónica se levantaba y aunque no era cada 6 minutos en la noche, afortunadamente, porque creo que no hubiéramos aguantado, pero sí era por lo menos cada, no sé, cada 40 minutos, cada hora. Los niños empiezan a estar angustiados, a sentir angustia, entonces empiezan a dormir mal. Entonces empezaron a pasar días donde nosotros no dormíamos en la noche y en el día era la angustia todo el tiempo, pero hasta ahora nadie había tomado el caso de decir aquí está pasando esto y el diagnóstico es este. Esto está sumado a mi visión borrosa, que yo no podía leer, yo no podía ver las cosas en el computador. Esto hacía más complicada la situación también. Nos sentíamos, yo pienso que hubo un momento en el que incluso médicamente nos sentíamos, yo sé, mi esposo en su parte médica, muchas de las cosas que sentimos era esa impotencia, que aunque él tenía su conocimiento médico, aunque tenía toda esa parte que él la hubiera podido solucionar o por lo menos buscar la forma, no la podíamos hacer aquí, no la teníamos aquí. Y esa parte fue bastante complicada para nosotros, fue doloroso. Referido, digamos, por recomendaciones de algunos médicos que aquí empezaron a conocer el caso, me dijeron, llévela a urgencias, pero llévela al mejor sitio. Entonces nos fuimos por urgencias allá, ves todo lo que es el dejar los niños, cada salida de nosotros, cada manejada del carro a ir a un consultorio era una cosa traumática, porque en principio teníamos que parar cada 6 minutos a buscar un baño. Cada 6 minutos bajarse de ese carro, salirse de un freeway era una cosa traumática, yo diría que humillante. Fuimos a urgencias, consultamos al Hospital San Luke, aquí la vez los médicos de urgencias le hacen nuevamente exámenes que ya tenía, que mostraban de alguna forma que lo que estaba pasando era un daño de esta hormona. Consenso por unanimidad de la mayoría de los médicos era ella tiene una diabetes insípida.
y esto es una enfermedad de por vida. Sin embargo, dentro de esta enfermedad había algo que definitivamente no les cuadraba a los médicos, y era mi visión borrosa, porque esta enfermedad presentaba los síntomas que yo tenía de orina, de sed constante, pero no de visión borrosa. Buscamos una neurooftalmóloga, es una subespecialidad que muy pocas personas la tienen en este país, y buscamos a una de las que está catalogada como las mejores a nivel nacional. Lo interesante fue que a Mónica ahí le hicieron 14 exámenes diferentes oftalmológicos, 14 diferentes exámenes que los tenemos reportados. Le hicieron dilatación nuevamente, le miraron su retina, le miraron la refracción, la capacidad visual, los campos visuales, le hicieron un examen de medición eléctrica de cuánto se demora mirar un objeto desde el momento en que se ve en el ojo hasta que llega al cerebro, se mide y cuánto es esa velocidad, de todo tipo de exámenes para luego ir donde ella, rotar finalmente y ella luego decirnos su ojo está completamente normal. La mayoría de los casos que presentan esta situación obedecen a tumores cerebrales. Hablaban de las alternativas que habían allí y eran alternativas que muchas de esas a Mónica incluso nunca se las dije. Eran alternativas de cáncer, de metástasis de cáncer, de enfermedades dentro del cerebro que te dañan el cerebro, enfermedades crónicas. Desde el principio, la mayoría de los médicos me decían, ojo que al lado de esa diabetes insípida puede haber una esclerosis múltiple, hay que buscarla. La esclerosis múltiple es una enfermedad catastrófica para cualquier persona, es una enfermedad que daña una parte del cerebro. Ya habían pasado tal vez, no sé, unos 25 días largos sin dormir, sin sueño, todos los días en la cabeza pensando ese tipo de cosas. Ahorita estamos parados frente a un neurólogo que nos pide esta cantidad de exámenes, así es que decide pedir nuevas resonancias magnéticas. Ahorita pide 3 adicionales, una del cerebro, del cuello, de la columna, esta vez con medio de contraste para aplicar una sustancia en la sangre para que pinte todo. Salen los resultados. Me hicieron el examen, sí. Me hicieron 6 MRIs, 3 MRIs sin contraste y 3 MRIs con medio de contraste. Yo diría que fueron casi 3 horas, 2 horas y 40 minutos, las más largas de toda mi vida, porque fue metida en una cápsula por ese tiempo. Créame, de verdad, fue una cosa angustiante porque tenía claustrofobia, quería salir corriendo de allí, fue muy desesperante. Entonces se viene otra parte. Otra parte difícil es que nos llaman con los resultados y el asistente del médico, yo estaba en la oficina ese día, fui a trabajar por un rato porque solo podía ir un par de horas y volver a salir de allá. Y estando allá sentado en la oficina me dice, le encontramos una masa a su esposa, una lesión en el cerebro. En este momento yo recuerdo que Guido Mauricio viene donde mí y me dice, mira, es que yo no te he dicho todas las cosas y todas las posibilidades que hay dentro de esto. Y yo recuerdo que yo salí afuera de la parte del porche de mi casa y yo empecé a mirar y decía, ¿ahora qué? ¿Ahora quién nos ayuda? ¿Quién nos soluciona? Esto está muy complicado. Guido Mauricio miraba a nuestros niños. Era muy duro. Los miraba de una manera diferente. Los miraba como queriendo decir, ¿qué voy a hacer ahora?